Entonces, una de las razones de donde ellos se agarraron para conseguir una orden de la policía, primero lo hicieron por medio de un amigo de mi ex esposo, del señor Steven David Ríos. Entonces él, su amigo, le consiguió esta orden metiendo supuestamente, o sea, escenas, trampas, para hacer creer que yo estoy en situaciones con el narcotráfico, con la violencia, con las vendedoras sexuales. Entonces, una de las cosas que yo cometí un error, el que a veces queremos ayudar a las personas. Entonces creo que esto pasó en el 2011 o en el 2010. Mi cuñada en aquel entonces, ya no era mi cuñada, pero es la hermana de el padre de mis hijas. Ella me empezó a invitar a ir a Phoenix, Arizona. Entonces, pues como ella no manejaba y no podía manejar en carretera, me invitaba a mí para que yo la ayudara. Yo sí manejaba en carretera en ese entonces y todavía lo hago, pero yo por quererla ayudar, porque allá en Phoenix su hermano vivía enfrente de la casa de mi hermana y mi hermana vivía allá, y yo pues por querer aprovechar, pues le ayudo, voy y visito a mi familia, a mi hermana, y nos regresábamos al siguiente día o al tercer día. Varias veces así lo hice, ya sea que rentáramos un carro o en un carro que ella tenía. Las últimas veces fue en una van. La última vez que yo la acompañé, a mí no sé por qué yo empecé a sentir en mi corazón esa intuición que nosotras tenemos nosotros, que me decía que algo no andaba bien, algo estaba pasando, que ella estaba haciendo algo que no era legal. Pero yo no tenía las pruebas ni tenía la certeza de que así era. Y esa vez yo la acompañé, y cuando íbamos a cruzar la línea, yo le dije a ella, si quieres te ayudo a manejar desde aquí, y me dijo no, me dijo yo voy a pasar el carro por la línea. Entonces al momento de cruzar la línea, el agente de migración le hizo así a la tapa de la van y se sintió que no estaba bien pegada, se escuchó como que estaba floja. Entonces yo me quedé mirando y dije, qué raro, ¿verdad? Pero yo no dije nada, absolutamente. A ella nunca le dije nada. Entonces, ya de allí yo dije, algo está pasando. Entramos, no le dijeron nada y nos fuimos a Phoenix. Pero yo la acompañé a otro lugar allá en Phoenix, y las cosas que su amiga le empezó a mencionar, yo dije, no, esto no está bien. Algo está pasando. Porque su amiga le mencioné, le dijo, tú hasta chofer traes, le dijo. Entonces ya los otros comentarios que empezó a hacer, entonces dije yo, no, yo ya no tengo que venir con ella a acompañarla. Cuando ya veníamos de regreso, me dijo ella, voy a volver a venir, me dijo la semana que entra, me dijo, ¿me acompañas? Y yo le dije, sí, probablemente sí, le dije, pero voy a mirar porque tengo que buscar trabajo. Entonces, llegando a donde nosotros vivimos, yo me puse a hablar con Dios. Yo siempre he tenido contacto con mi Creador, con la fuente suprema. Entonces, yo le dije a Dios, le dije, si hay algo que está pasando, le dije, en esta situación, si hay algo que ella está haciendo que no está bien, le dije, voy a ir a buscar trabajo, le dije, y si yo ya no debo de ir con ella, le dije, déjame tener ese trabajo, voy a ir a tal lugar, no me gusta ese lugar, pero es el que yo más o menos pienso en el que puedo trabajar. Y si me lo dan, le dije, es la señal para mí que yo ya no debo de ir con ella. Entonces, pues fui a pedir trabajo a ese lugar y me lo dieron. No quedé muy contenta porque era un lugar pesado,
pero era mi confirmación el ya no ir con ella. En cierta manera sentí un alivio porque sabía que tenía el pretexto correcto. Ahí es otra, a ver, como un paréntesis. Aquí es donde yo me empezaba a dar cuenta hasta ahora de cómo nosotros no somos capaces de poner límites. Porque en esta situación yo no tenía que tener un pretexto para decirle que no a ella, a esta persona. Yo simplemente le hubiera dicho, ¿sabes qué? No te voy a acompañar porque siento, la verdad. Pero yo, como era muy buena, a veces tenemos el corazón de pollo, que no podemos decir que no para ayudar a alguien. Entonces, en todos estos procesos que aprendemos nosotros, por así decirlo, víctimas del narcisismo, no somos víctimas, pero cuando estamos en esa conciencia del victimismo, atraemos personas que nos tratan como víctimas. Entonces yo no tenía el valor para decirle a ella que no, y yo tuve que buscar, fíjense cómo manipulé a Dios para que me diera ese trabajo y poderle decir yo a ella que no. Pero también era mi señal y mi confirmación de que ella estaba haciendo algo ilegal. Total que cuando ella me había dicho que no sé si entre semana íbamos a ir, pero ella no me dijo nada. Entonces yo empecé a trabajar. Después, un fin de semana, en esa misma semana que había dicho a ella, un sábado me dijo ella, a mí me llamó y me dijo que se iba a ir, y le dije que no podía porque yo ya estaba trabajando. Entonces ella no entendió mi no y fue a la casa y me buscó y me dijo que me fue como a rogar que la acompañara porque no quería ir sola y que ya era tarde. En ese entonces la línea la cerraban a las 12 de la noche. Entonces yo le dije a ella, no, le dije, allí fue cuando ya me puse yo y le dije, no puedo ir, le dije, porque yo necesito mi trabajo. Y me dijo ella, yo te voy a pagar, le dije, no puedo, le dije. Perdón. Y me insistió y le dije que no. Total que esa tarde pues se fue. Como a las 3, 4 horas habló el padre de mis hijas a una de mis hijas y le dijo lo que había pasado, que a su hermana la habían detenido en la línea porque estaba intentando pasar droga y que ellas inconscientemente se había llevado a su hijo de 11 años con ella para no irse sola. O sea, expuso a su hijo a una situación, pero cada quien, ¿verdad? Pero a lo que voy, que tuvieron que ir su familia a la línea a ir a recoger al niño porque el niño no era culpable y ella iba a ser trasladada a la cárcel. Entonces, ahí en el registro, en lo que viene siendo de migración, queda todo, con quién pasas, queda registrada yo tenía una visa de turista, quedó registrada mi visa de turista, de con quién yo pasaba, a qué horas, qué agente nos atendió a la hora que pasamos. Entonces todo eso quedó registrado. A la hora de que yo me casé con mi ex esposo, con esta persona que fue mi pareja, a la hora que tuvimos la cita con migración, el juez de migración me sacó esta situación. Yo nunca esperé que me sacaran esta situación con ella, porque yo no estuve con ella cuando ella la agarraron, pues. Entonces, me encaró, como nosotros decimos, me encaró y como que me quiso acorralar, como para meterme miedo, me presionó. Pero yo ya sabía que yo no estaba haciendo eso, pues. Entonces, ya yo mantuve mi postura de mi verdad. Y entonces me dieron la residencia de probatoria por 2 años a causa de esta situación. Entonces, esa es una de las cosas que mi ex y su gente usan
para obtener un permiso con la policía, porque tengo entendido, esta es mi teoría, que las personas, las compañías de investigación no pueden investigarte si no tienen una orden de la policía, un permiso de la policía. Pero para esto tienes que presentar disque pruebas, disque grabaciones de que tú estás en conversaciones o que estuviste con ciertas personas o ciertos vínculos con personas que sí tienen que ver, pero eso no te hace culpable. El caso es que esta es una de las cosas que usan para obtener un permiso y supuestamente ellos poder investigarme.